Bendito sea nuestro Dios, que nos concede en su grande misericordia el poder acercarnos a cada uno de ustedes con la palabra suya. Y esta palabra siempre lleva el propósito, va encaminada a ser de bendición, a edificar, a ilustrar, si es posible, a ampliar o profundizar un poquito nuestro entendimiento y nuestra comprensión acerca de las cosas de Dios, acerca de las cosas bíblicas. Por lo tanto, el tema de hoy que deseo compartir con ustedes es la providencia de Dios. He dejado a propósito así este tema, la providencia de Dios, porque no me gusta tanto manejarlo como la providencia divina. Siento en lo personal que si hago mención de la providencia divina, es como si consciente o inconscientemente estuviera haciendo una separación, en este caso, de la providencia divina como un atributo de Dios, pero separado de Dios o independiente de Dios, como para exaltar, en este caso, uno de sus atributos y no a Dios mismo. Así que dejo así el tema, la providencia de Dios. Basándome en un solo versículo, en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 6, cuando encuentro que dice allí precisamente, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas, dice, todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Bien, esto es lo que tenemos en este versículo, dando por hecho en este solo que Dios es el creador, es el autor, el hacedor de todas las cosas, aunque aquí pues da la impresión de que se refiere única y exclusivamente a las cosas inanimadas, pero estamos incluidos nosotros, sus criaturas, los seres humanos. Sí, ahora debo decir que la palabra providencia no se encuentra en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Pero lo que sí podemos entender que es una doctrina bíblica, ¿sí? Y de ahí se desprende el hecho de que descubramos a Dios actuando, moviéndose, toda vez y después de haber hecho todas las cosas, y no considerándole como un Dios distante, ajeno completamente a lo que él mismo creó e hizo, y dejando a la deriva, por así decirlo, su creación y lo que en ella pueda suceder. Sí. Así que Dios expresa sus poderosos hechos en todo lo que Él ha hecho, en todo lo que Él ha creado. ¿Sí? En todo podemos descubrir y ver su mano maravillosa allí, como huella, ¿verdad? Palpable de cómo Él, de manera sabia, maravillosamente lo ha hecho todo. Dice, como una demostración aquí en un solo versículo, también el Salmo 136, versículo 25, dice aquí que Él da alimento a todo ser viviente. Y se refiere a algo fundamental, a algo indispensable, al sustento que todos los seres vivientes requerimos. Aún las plantas pues requieren del sol, del aire, en fin. ¿Y qué decir de nosotros los seres humanos? Sí, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está involucrado, sumamente interesado en preservar, en guardar, en sostener, sí, en cuidar
su creación. Lamentablemente, y como ya se ha mencionado en innumerables ocasiones, ha sido el pecado del hombre, la desobediencia, el alejamiento del hombre, el que ha dado al traste hasta estos tiempos, hasta estos días, con gran parte del orden armonioso y perfecto con el que Dios originalmente hizo todas las cosas, y cómo se han venido deteriorando y desquiciando y desequilibrando muchas de esas cosas que Dios colocó e hizo y los puso a funcionar en su sitio, en su momento, de manera perfecta. Pero debido a la desobediencia humana, todo esto ha venido en un deterioro considerable. Sí, Dios entonces no es indiferente a su creación. Él no es ajeno a su creación. Algunos han, bueno, dando por hecho que Dios creó todas las cosas, aún dicen que, bueno, estableció leyes para el universo, para su creación. Lo puso en movimiento, como quien pone en movimiento un reloj, ¿verdad? Una máquina, ¿sí? Y Dios puso en movimiento su creación de tal manera que funcionara. Y por cierto, funciona. Y dice, y luego se retiró para estar a cierta distancia y ver qué era lo que sucedía. Y solamente intervenir en algún caso, diría, de emergencia. Si alguna cosa deja de funcionar o no está funcionando de manera adecuada, Dios es cuando y únicamente cuando interviene, ¿sí? Y pone otra vez a funcionar o en orden todas las cosas. No es así. No es impensable. No podemos siquiera imaginarlo, que Dios ni siquiera un día Dios pone en el descuido y en una desatención total todo lo que Él creó. Él está interesado, Él está participando. Sí, hay quienes ven en esto, ¿verdad? Como que funciona el mundo como una especie de máquina, ¿sí? Y que solo cuando hay una descompostura, alguna imperfección, pues es cuando Dios, allí es donde Él interviene. Él está actuando constantemente. Sí, el mundo no es una máquina, insisto. Sí, es una especie, a manera de ilustración diría, es algo así como una embarcación, sí, la cual él está piloteando todo el tiempo de manera permanente. Sí, me gusta pensar así. ¿Por qué? Porque Dios que creó, aunque no por el hecho de haber creado todas las cosas en 6 días, y alguien diría, bueno, pues no le costó mucho, no hizo gran esfuerzo. Sí, sin embargo, el tiempo empleado, los días que se mencionan, es lo de menos en un momento dado, si tomamos en cuenta lo complejo, lo maravilloso, lo no comprensible que es mucho de lo que Dios creó y que no alcanzamos a entender y no alcanzamos ni a ver nosotros o a dimensionar lo que Dios ha hecho y que Dios esté allí involucrado. Y por cierto, sobre este particular hay 3 elementos considero básicos, ¿sí? En cuanto a la providencia de Dios. Dios está preservando su creación. Sí, Dios la está preservando, Dios la está guardando. Dios está dando, yo voy a decirlo así, le está dando mantenimiento y sostenimiento. Y por ende, bueno, Dios está activo en toda su creación. Sí, y Él dirige todas las cosas hacia un fin determinado. Sí, no deja al hombre, por supuesto, no deja al hombre que haga precisamente lo que quiera. Dios le pone límites al actuar humano. Sí,
Dios le pone ciertos límites, ha establecido leyes y dentro de esas leyes, ¿verdad? Pues está el hecho de manera consciente o inconsciente, pero estamos llamados, por no decir que obligados, a cuidar la obra de Dios, sí, a mantenerla en un cierto orden y hasta donde es posible. Sí, unos más, otros menos, pero tenemos que estar al tanto de todo lo que Dios ha creado. Y cuando digo que dirige las cosas hacia un fin determinado, es porque al final Dios, como tiene un plan general, ¿sí? Tiene un plan general, ya un programa general, menciono, en lo general, ¿sí? El actuar humano no le va a sorprender, Dios no se va a dejar sorprender por el hecho de que el hombre, hay quienes habría quienes quieran destruir, sí, al fin y al cabo destruir la tierra, la creación, hasta donde más sea posible. Sí, ahí en Hechos capítulo 17, versículo 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ahí está. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué quiere decir? Que hay una dependencia, querramos o no, hay una dependencia parcial o total. Dios quiere que sea total, consciente, sí, deliberada, voluntaria, sí, esa dependencia de Él, me refiero, no en cuanto a una pasividad, que entremos en una pasividad total o en una inactividad total, ¿verdad? Y digamos, pues Dios tiene que hacer lo que dijo que haría. No precisamente, sino contribuir permanentemente al sostenimiento y al mantenimiento de su creación. Y dice al final, porque linaje suyo somos, creación suya somos. Entonces, por lo mismo, Dios está al tanto. Así que de manera continua, Dios sostiene todas las cosas. Sí, estableció leyes, por cierto, sí, y esas mismas leyes son principios que están allí activas constantemente para sostener simplemente el hecho de que, bueno, la tierra, ¿cómo se sostiene la tierra? Los científicos, los astrónomos, lo explican de alguna manera. Sí, bueno, la tierra se sostiene por medio de energía, por medio de atracción, pero más que eso precisamente. Así que es un hecho que el mundo tiene una existencia aparte de Dios. Sí, funciona aparte de Dios, pero la base de su existencia la tiene en Dios y no en sí mismo. Sí, al decir que Dios estableció leyes para su creación y estas mismas leyes al funcionar, sí, están sosteniendo la creación, no quiere decir que ésta está funcionando al margen de Dios o independientemente de Dios, sí, pero sin depender de Dios. Sí, sí funciona aparte de Dios, pero no funciona totalmente independiente de Dios. Sí, eso es lo admirable, eso es lo maravilloso, que Dios está involucrado, Dios participa con su poder. Dios sostiene todas las cosas y son mantenidas en su acción, sí, en su diaria, no puedo decir rutina, ¿verdad? Pero es un movimiento constante, porque Dios así lo determinó. Los animales, si Dios cuida de ellos. Allí en Mateo 10:29 dice que Dios está activo en la creación. Sí, le interesa, está interesadísimo en su creación. Y Mateo 10:29 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Un cuarto era una moneda antigua, por supuesto. Con todo, ni uno de ellos
cae a tierra sin vuestro Padre, o sea, sin la voluntad de Dios. Si Dios está al tanto, y uno a diario, quienes vivimos en provincia y en la mañana muy temprano, ya los pajaritos, las aves están comiéndose por ahí algunas frutas, bueno, pero están en su trinar, en su actividad ya muy temprano. Sí, y Él está al tanto, Dios está al tanto de ellos. Dice aquí, así lo dice la palabra, con todo, ni uno de ellos. Sí, no se refiere a una parvada de pajarillos, no, se refiere, va de uno, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin la voluntad de Dios, sin que Dios se dé por enterado. ¿Cuánto más el hombre racional, cuánto más el ser humano? Sí, Dios ha puesto una atención muy especial en el ser humano y por supuesto con mucha más responsabilidad ha dado o ha depositado y ha delegado en el hombre. Los seres humanos racionales, sí, ahí está el cuidado de Dios. Hechos 14, 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, notemos, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios coopera con el hombre, sin embargo, es un hecho que la responsabilidad pues recae, como decía, recae más en nosotros, los seres humanos, ¿sí?, que en los seres irracionales. Que cuentas, que informe, ¿verdad?, pueda rendir un pajarito, ¿verdad? Pero el ser humano sí. Nosotros tarde o temprano tenemos que rendir cuentas delante de Dios según y de acuerdo a la responsabilidad, sí, a lo que el Señor nos haya delegado o encargado en su grande poder o misericordia. Así que somos, como criaturas morales, somos seres responsables delante de Dios. Y por lo mismo, si estamos conscientes de que Dios nos hace objeto de su cuidado, de su protección, de su sostenimiento, ¿verdad?, pues somos deudores. En alguna forma y en alguna medida somos deudores delante de Él. Sí, por supuesto. Así que en la providencia de Dios no puede faltar, no puede ser descartado, mucho menos eliminado, movido de su sitio, la participación maravillosa e incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Sí, se pensaría, bueno, Él vino con una encomienda, del cielo a la tierra vino con un encargo especial, centralísimo ahí, en cuanto a salvar, rescatar de manera espiritual, se diría, a la criatura humana y reconciliarla con Dios. Sí, ahí está una de las grandes comisiones o encargos que Dios dio a su Hijo Jesucristo al enviarlo a esta tierra. Sí, pero la gran encomienda también está en el hecho de que Él tiene a su cargo la restauración de todas las cosas. Y uno diría, bueno, a partir de que ya tiene más de 2000 años que el Señor Jesús vino a esta tierra y todo vemos que va en un decaimiento en lugar de un mejoramiento. Sí, pero no es atribuible a Él precisamente, sino a la misma conducta y al mismo comportamiento humano. Desde luego, no tenemos que pensarlo de otra manera. Sí, y ahí está la labor, la relación con Dios. Cristo vino a acercarnos, ¿verdad?, a promover esa relación de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. Y esto no se puede entender sin la participación, sin la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a acercar
a restaurar, a reconciliar, a amistar al hombre con Dios. Sí, esto es importante. Así que por medio de él, Dios lleva a cabo su propósito restaurador. Esto es también de las cosas que tenemos que considerar. Y esto lo hará yo digo así, sin desanimarse, sí, por cierto, porque aunque pareciera que las cosas, en lugar de ir aventajando, van en un retroceso, sí, en lugar de progresar, va en un detrimento, en mucho, finalmente, esa restauración, aunque no todos van a aceptarlo, no todos los seres humanos, ¿qué quiere Dios? ¿Cuánto desea el Señor que todos los seres humanos nos reconciliemos con Él, nos acerquemos a Él, nos amistemos con Él, le sirvamos y le amemos con todo nuestro corazón y le entreguemos asimismo nuestras vidas y nos apropiemos de la bienaventurada esperanza de la vida eterna? ¿Qué quisiera más el Señor? Pero finalmente el propósito de Dios por medio de Jesucristo se va a hacer una realidad y esto lo hará hasta su triunfal consumación, ¿sí? Y va a entregar una especie de informe el Señor Jesús, ¿sí? Cuando todos sus enemigos de Dios se han sometido bajo sus pies, ¿sí? Y haya ya establecido orden, y esto se verá hasta su segunda venida, por supuesto, ¿sí? Un notorio y maravilloso orden. Dios, el Señor Jesús, le entregará entonces al Padre todo lo llevado a cabo, todo lo realizado. Y Cristo restablece o restablecerá esta relación entre Dios y sus criaturas y llevará a cabo, y está llevando a cabo, ya lo dije, la reconciliación. Quiere el Señor que de todos los hombres para con Él. No va a ser así. La realidad nos dice que no está siendo así, pero si todos los salvos, todos los creyentes, todos los que sí nos volvamos a Dios, estaremos, ¿verdad?, participando de ese restablecimiento en cuanto a la creación, pero mayormente, ¿verdad?, de su plan redentor, sobre todo de su plan redentor y salvador. La creación es el escenario, por supuesto, sí, de la providencia de Dios. Es aquí donde se llevan a cabo los tratos de Dios con la humanidad. Es aquí, este es el escenario. Dios escogió de los diversos planetas habidos y por haber, Dios escogió la tierra precisamente para llevar a cabo sus planes, sus tratos, sus propósitos para con el hombre. El Dios que da vida al hombre también lo preserva mientras está en la tierra. Dios no es un Dios, lo estamos enfatizando, ¿verdad? No es un Dios del alma solamente, sino también lo es del cuerpo. El mundo y nuestras vidas no son gobernadas por la casualidad. Sí, no han quedado a la deriva. Sí, tampoco por un destino destructor simplemente. Dios desea que todos estemos dentro de su voluntad, dentro de sus propósitos. Él revela sus propósitos precisamente de providencia por medio de su Hijo Jesucristo. Ya lo estoy mencionando, llamando constantemente a los hombres al arrepentimiento. Dios quiere que todos nos volvamos a Él, que nos reconozcamos, que admitamos, sí, que demos por hecho que hay un Dios no indiferente, no distante, sí, sino que un Dios interesadísimo en buscarnos, en acercarse a nosotros, en guardarnos, en protegernos en lo más, y que toda vez que lo hacemos consciente de esto, ¿verdad?, podamos
reconocer a Dios como nuestro Dios precisamente. Así que parte de Daniel 4:25 dice: y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Notemos eso. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Sí, hay cosas incomprensibles. No lo vamos a entender ni comprender todo. Recordemos que donde termina el razonamiento humano, empieza a transitar la fe. Donde termina la razón humana, allí inicia el caminar de la fe, el transitar o el movernos en fe. Sí, esto es así. Así que Dios no hiere sin curar, no condena sin redimir. Él hace lo que quiere hacer. Él no destruye sin reconstruir. Hace todas las cosas nuevas. Dios sabe lo que hace y debemos confiar en Él. Concluyendo, podemos pensar y razonar de esta manera y saber y entender que ese Dios infinito, ese Dios soberano, el Dios altísimo, el creador, el sustentador de toda su creación, sí, tiene muchas cosas que ha hecho, pero está haciendo todavía muchas otras y hará finalmente aquello que es y esté de acuerdo a su voluntad. Toda la creación está sujeta a la voluntad de Dios y debemos estar también nosotros sujetos a su voluntad. Lo comprendamos o no, Él no necesita de nuestros consejos. Dios no necesita de alguna indicación o como para decirle: Dios, aquí sí que te equivocaste, mira, ni modo, aquí sí que fallaste. Sí, ¿quién le dirá qué haces y por qué lo haces de esta manera? Dios es todo sabio. Si nosotros queremos buscarle y acercarnos a Él y depender de Él, sobre todo, entenderemos mucho mejor los caminos de Dios y entenderemos mucho mejor el corazón de Dios, el corazón amoroso de Dios, que cuánto está interesado de veras en nuestra seguridad, no solo temporal, sino nuestra seguridad eterna. Quiera el Señor que por medio de esta palabra encontremos estímulo, encontremos un aliciente, tengamos una motivación fresca, renovada, ¿verdad? Para esperar en el Señor. Él es el soberano, Él es el eterno. Así que alabo a Dios y bendigo al Señor por darme esta oportunidad y gracias por hacer un espacio y tener un tiempo para escucharnos y vernos. Así que Dios nos guarde, Dios nos bendiga en grande manera. Ese es mi deseo y esa es mi oración. Amén y amén.